Bueno, hablábamos recién con Simón Pérez Alsina del tema de la ley bases y demás, y hoy apareció un artículo que me pareció muy interesante, ya por el título, una ley sin bases. ¿Cómo? Una ley sin bases, que la escribió el doctor Walter Neil Buechler, que es abogado laboralista, ¿no? Y allí él hace una crítica sumamente interesante para entender cuáles son los puntos que hay que tener en cuenta de esta reforma que pretende hacer en materia laboral la ley bases, porque pareciera ser que todo está circunscripto a la reforma que quieren introducir allí. Lo han pedido políticos, periodistas, la gente del empresariado, de la industria y demás. Pero es interesante escuchar el análisis que hace este abogado laboralista para entender cuáles son los puntos álgidos, yo diría, ¿qué te puedo decir?, centrales de este examen que se quiere incorporar a la ley bases. Doctor Neil Buechler, Jorge Calvo lo saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué nos podría decir de esto, doctor? Usted empieza haciendo un análisis muy interesante de la ley bases y le puso al artículo ley sin bases, porque todo el mundo considera que esto es, en definitiva, neurálgico, ¿no? El tema de la parte laboral. Claro, y no solamente en la parte laboral, que obviamente es mi especialidad, pero yo traté de encontrar, a ver, qué elemento hay en toda la ley base que efectivamente vaya a cambiar el destino de los argentinos. Y en general, tampoco el gobierno ha dicho, no, esta norma porque nos va a permitir tal cosa o tal. No existe una explicación sobre cuáles de todas estas, supongamos que digan que con las privatizaciones se va a cambiar o con la reforma del Estado, pero más allá de la ley, que necesita además ser complementada, no puede, por ejemplo, podemos suspender la obra pública, pero no podemos dejar sin un plan para ver cómo se lleva adelante la obra pública. Es decir, acá se ha cortado con grave daño del empleo, entre otras cosas, la obra pública, pero no se ha hecho un plan de iniciativa privada o algunas otras cosas que, por ejemplo, en la época de Macri se intentaron. Sí. Entonces no le encuentro a la ley en general cuál es ese elemento que va a permitir el milagro de recuperar nuestra economía. Y en lo que es mi especialidad, en lo laboral, se ha sobrevalorado mucho lo que es una reforma laboral, que es, primero, muy incoherente, muy inconexa. Son un montón de artículos salpicados de un estudio jurídico que se le ocurrió, y bueno, metamos esto, bueno, pongamos esto. No es un estudio razonado para una reforma que necesita la legislación laboral. ¿Usted considera que hay una reforma que necesita? Hace falta una reforma laboral. Tenemos una ley base una ley básica, que es la ley de contrato de trabajo, que ya cumplió sus 50 años, y lógicamente ha cambiado muchas circunstancias. Y lo mismo en algo que ni siquiera lo toca. Yo diría que lo más importante en una reforma laboral es cambiar el modelo sindical. ¿Qué significa eso? Y bueno, nosotros en el mundo tenemos lo que se llama el modelo sindical argentino, es decir, nuestro modelo es único porque permite fundamentalmente el sindicato único. Esto no es habitual. Usted va a ver, supongamos en España, en Italia, en Alemania, que le dice la central obrera comunista, la central obrera demócrata cristiana, la central obrera... Son varias centrales obreras con sindicatos representativos de distintos sectores que, entre otras cosas, compiten entre sí con mejoras para sus afiliados. Sí. Acá, como la tienen la vaca atada, no necesitan, sobre todo los dirigentes sindicales nacionales, me refiero, porque los provinciales, los locales, justamente muchas veces están subordinados a ese poder sindical centralizado. Sí. Y eso tiene que cambiar, y es una de las patas fundamentales para una reforma laboral. No se puede pensar una reforma laboral
sin hacer como hace esta, no tocar nada de nada. O sea, esas estructuras no las toca. No las toca, y eso es grave porque es uno de los temas centrales. Otro tema que lo toca y con mucha perfidia lo pone enrevesado, que es que en los medios públicos y demás, hasta en el Pacto de Mayo, dice una de los objetivos, procurar el trabajo formal, ¿no? Ajá. Con lo que decimos, bueno, este gobierno es el paladín para que de una vez por todas tengamos un sistema sin evasores. Ajá. No, todo lo contrario. Han sacado, y esto en mi opinión es correcto, existían una serie de indemnizaciones muy fuertes para el empleador que tenía trabajo no registrado. Indemnizaciones que yo he hecho los cálculos, en algunos casos una indemnización que podía salir 5 sueldos puede llegar a 50 sueldos. Diametralmente más grande. Claro, esto es lo que tenemos ahora y que realmente hay aunque la mayoría de los laboralistas, sobre todo de gremios, no están totalmente de acuerdo, en parte porque obviamente para los abogados es buen negocio. Yo mismo hablo contra mis propios intereses, porque cuanto más grandes sean los montos de los juicios, más cobramos los abogados. Claro. Pero no es que haya una industria del juicio, aclaremos, esto no, hay una industria del incumplimiento. El empleador, los empleadores que incumplen son los únicos que sufren este castigo, que es un castigo desmedido, pero surge no de la industria del juicio, sino del incumplimiento. Claro. Si se cumple, si se tiene trabajadores no registrados, el empleador puede estar totalmente tranquilo. Hay algunas otras cosas que sí hay que reformar, como yo he señalado, por ejemplo, el tema de la licencia por enfermedad, que provoca mucha conflictividad, y otra serie de temas que le dan dolor de cabeza al empleador. Ahora le hago una pregunta volviendo al tema de los sindicatos, que me parece que es muy importante, por el fenómeno que se dio en la Argentina y la singularidad que tiene acá en la Argentina el movimiento obrero sindical. Primero, que tienen, como usted bien dijo, en criollo, la vaca atada. La obligación de sindicalizarse de los empleados, ¿hasta dónde eso es legal? Que tengan que los señores sí o sí estar aportando al sindicato. Yo no quiero afiliarme a un sindicato, no, usted tiene la obligación de hacerlo. Primer punto. No, pero esa es una confusión, Jorge. A ver. Eso es una de las virtudes, en todo caso, de nuestro sistema sindical. Por eso le digo, por eso se lo pregunto, sí. Sí. La afiliación es totalmente voluntaria. Quien no quiere afiliarse no se afilia. Claro. Y muchas veces algunos gremios le dan a entender al trabajador que si no se afilia no va a tener obra social. Sí. Eso tampoco es cierto. La obra social, si bien es administrada por los sindicatos, es totalmente independiente de que el trabajador esté afiliado o no a ese sindicato. Inclusive, actualmente se puede cambiar de obra social. Uno no necesariamente tiene que tener la obra social de su propia actividad, sino que puede elegir otra. Sí. Entonces, no, la afiliación es voluntaria. Por eso le digo. Lo que sí es decir, hay otra cosa que inicialmente lo habían incluido en la ley base o en el DNU, que sí es razonable. Resulta que se llaman las cláusulas de solidaridad, que las terminan pagando los no afiliados. Esto tiene su razón de ser, y cuando en el año 75 se hicieron la mayoría de los convenios colectivos, ¿qué ocurría? Los sindicatos tenían una serie de gastos importantes para la negociación colectiva, tenían que contratar asesores, tenían que viajar, tenían que tener, es decir, un costo de negociación. Y los beneficios que se obtenían, eso sí, son para todos. Porque ahí no hace falta, para que uno le aplique en el salario de comercio, no necesita estar afiliado a comercio, ni necesita estar afiliado al gremio de plásticos, si es el caso. Siempre le van a aplicar porque es el efecto de los convenios colectivos. Claro. Entonces, los gremios dijeron, bueno, acá tenemos que recuperar este gasto,
y en el año 75 estableció eso de la cláusula de solidaridad, que significaba que el trabajador durante los 2 o 3 primeros meses, después de lograr un aumento, tenía una cuota que pagar para compensar esa situación. Pero esto se deformó en los últimos años, Ajá. donde esta cuota de solidaridad ya se transformó en una cuota permanente. Esto es, en una cuota de aproximadamente el 2%, que se descuenta sistemáticamente. Y en realidad es una trampa, porque los gremios no consiguen aumentos de sueldo. Lo que los gremios consiguen es mantener el sueldo en el nivel de la inflación. Claro. No son reales aumentos de sueldo. Pero bueno. Ahora, otra pregunta, doctor Neil Büchler. ¿Los gremios pueden hacer política, como ocurre acá en la Argentina? Son peronistas los gremios, la CGT, la columna vertebral del movimiento. Sí, eso también hay una confusión en considerar que es negativo o malo que los gremios hagan política. Sí. Desde la doctrina social de la Iglesia se ha dicho que los gremios pueden hacer política. En realidad la doctrina social no habla de política partidaria. Sí. Pero en el mundo los ejemplos son muy notables. El Partido Laboralista Inglés, laborista, sí. Fue constituido por los gremios. Claro. Es decir, hacían política y la hacen todavía en forma abierta y desembosada. En Estados Unidos, tradicionalmente, históricamente, hasta Trump, los sindicatos apoyaban a los demócratas. Y lo hacían. Lo que hay una diferenciación en el caso de Estados Unidos, cuando un sindicato quiere apoyar a un candidato, crea una bolsa especial. Entonces hace, digamos, reuniones, junta fondos y demás, con fondos que no son estrictamente del sindicato. Acá lo que hay es una cierta confusión muchas veces entre los fondos estrictamente sindicales y lo que ese sindicato destina a la política en general del Partido Peronista, ¿no? Claro, claro. Bueno, muy bien, doctor Walter Neil Büchler. Ha sido para nosotros un placer charlar con usted en la mañana. Ha sido muy amable. No, muy amable. Gracias y hasta luego. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo.